¿qué tal? Bienvenidos a este programa, a esta entrevista. Estamos a unos días del estreno del documental film El Sendero del Guerrero en Cine Más Lago y nos acompaña el director Fernando Sandoval para conocer más de voz de los autores acerca de este film. Pero primero, Fernando, porque tenemos mucha curiosidad de conocerte, platicar contigo, platícanos quién eres en tus propias palabras. Hola, pues ahora sí que mi nombre es Fernando G. Sandoval, este es mi nombre artístico, así cualquier trabajo que busquen en Google van a conocer un poquito más sobre mi trabajo si ponen Fernando G. Sandoval. Y bueno, pues soy cineasta, soy músico también y soy el fundador del Festival Miets, que lleva 12 años haciéndose. Ahorita estamos en Ajijic, en la Ribera de Chapala, en Cinemas del Lago, y pues estamos muy agradecidos por ese espacio, ¿no? Excelente, nos emociona mucho poder platicar contigo precisamente por toda la trayectoria que traes y porque este documental nos adentra mucho a algo que yo creo que es muy importante para todos nosotros, como lo es nuestro querido México. Por ello, platícanos un poco de cómo surge Sendero del Guerrero y más bien, qué nos vamos a encontrar en este film. Sí, fíjate que el Sendero del Guerrero ahora sí que es un proyecto que nació de manera circunstancial. Hay momentos en la vida que me he dado cuenta que son muy especiales, ¿no? En este caso, haz de cuenta que un amigo que de repente yo lo conozco de años, que él se dedicaba como a sobar y se dedica a como a atender a las personas con cuestiones de herbolaria y demás. Resulta que después de unos años lo veo y abre una escuela. Y esa escuela, bueno, platicando un poquito más a fondo con él, pues él de sus abuelos, pues aprendió muchas cuestiones que tienen que ver con la medicina indígena. Entonces, de repente él me platicaba que se le dio, por circunstancias, abrió una escuela sobre cuestiones de medicina indígena, lo cual también no es algo tan común, que existe una escuela que enseñe todo esto, ¿no? Que enseñe como terapias alternativas. Digo, se ha puesto un poco de moda las cuestiones holísticas, pero no tan como enfocada a la medicina indígena, ¿no? Entonces, haz de cuenta que pues me invitó a registrar unas ceremonias. Yo la verdad no conocía mucho a fondo de muchas ceremonias y pues se dio la oportunidad de que saliera este documental. Yo vi cómo las personas entraban de una forma y salían de otra forma, ¿no? ¿En qué sentido? Tanto en lo emocional, en lo psicológico y también en lo como hasta en lo espiritual, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque también por el lado de mi familia, mi abuela sabía muchas cosas de medicina indígena, ¿no? Porque ella era indígena. Bueno, de parte de la abuela de mi mamá, perdón, corrijo, porque luego se puede como interpretar. De parte de la abuela de mi mamá era indígena, entonces, pues ahora sí que también es un poquito como esta búsqueda personal de encontrarme también con cuestiones que tienen que ver con mi familia de forma indirecta, ¿no? Claro, y al hablar de comunidades indígenas, ¿no? Que también es algo que yo creo que nos define mucho como mexicanos, ya que en sí pues somos en sí como es un mestizaje, ¿no? Aprendemos mucho y sobre todo pues son las culturas madre, ¿no? Quienes designaron muchas de las tradiciones, inclusive muchos de los nombres de nuestros estados, de los municipios, o centrándonos también en Jalisco, son derivados de lenguas indígenas. Entonces, platícanos un poco el por qué el interés de seguir promoviendo esta cultura indígena. Bueno, fíjate que curiosamente hace 3 años me fui de viaje a varias partes de la República Mexicana durante la pandemia. De hecho, en plena pandemia, haz de cuenta que en la Piedra de Michoacán me encuentro también con un chico era como de mi edad, que él trabajaba la medicina tradicional indígena, ¿no? Entonces me ha llamado la atención porque esos temas me han jalado, no tanto de que yo los haya buscado, son temas que yo creo que tiene que ver con a lo mejor mi inconsciente que busca esa identidad del pasado y esa identidad mexicana o esa identidad híbrida, como tú bien lo decías, que tenemos del mestizaje. Y creo que se ha dado por una cuestión como media rara, pero interesante en el sentido de que es algo que se ha ido perdiendo. La medicina tradicional indígena, la herencia de un ejemplo, curarnos con un tecito, ¿no? Curarnos con plantitas, curarnos con todo esto que incluso más allá de rituales, ¿no? Que de repente se relacionan con la brujería, pero que tiene que ver con un discurso, ¿no? Porque un ejemplo, una amiga que tengo que estudia sobre las cuestiones de las plantas y cuestiones rituales, ella estudia un doctorado. Me platicaba que mucho de las prohibiciones tienen que ver con la conquista, ¿no? Porque llegan los españoles y empiezan a prohibir todo aquello que ven que se aleja
de los principios narrativos que ellos tienen sobre pues, la clásica cruz y espada, ¿no? Para someter a los pueblos indígenas. Entonces me llama mucho la atención porque muchas de las narrativas y prohibiciones son como prejuicios que tenemos y esta es una forma de acercarnos a un conocimiento más objetivo de cómo de forma responsable se puede tratar la medicina tradicional indígena y que nos puede beneficiar a todos, ¿no? Y al final las plantas medicinales están donde quiera, de hecho están hasta, te aseguro que a una cuadra de tu casa, fuera de tu casa, y a veces no las conocemos, ¿no? Claro, claro. De hecho, es algo muy interesante esta cuestión, ¿no? De cómo vamos inclusive conociendo de algo que son tradiciones milenarias, ¿no? Y cómo apenas tenemos en pleno siglo XXI un acercamiento, ¿no? Lento, pero ahí está, ¿no? Y también personas como tú que tratan de hacer este acercamiento a través del uso de sus conocimientos que han aprendido durante toda su vida y que los enfocan a querer recuperar estas tradiciones. Y Fernando, ¿cómo fue al hablar de tradiciones y también de comunidades indígenas, del acercamiento que has tenido tanto en tu vida, también como al exterior, por así decirlo? ¿Cómo ha sido cuando te acercaste a estas tradiciones, a estos rituales que se llevan a cabo en homenaje a la Madre Tierra, diferentes cuestiones? ¿Cómo fue ese acercamiento, no? ¿Cómo fue el recibimiento por parte de las personas que hacen la práctica de estos? Fíjate que creo que algo que se van a encontrar en este documental es que es un documental que habla en primera persona. Yo regularmente trato de vivir pues ahora sí que las ceremonias, trato de vivir todo desde, pues con la apertura, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que creo que se van a dar cuenta que las personas que vayan a ver la película lo van a vivir como a través de mis ojos, pero de una forma que también tiene que ver con los ojos de los demás, ¿no? ¿A qué voy con esto? De que yo creo que la mejor forma a veces de conocer esto es viviéndolo, adentrándote, y es la forma como me gustó cómo está contada la historia, porque haz de cuenta que te involucras con las personas, convives con ellos, convives con la medicina, convives con todos los aspectos que involucra vivir una ceremonia, porque también yo creo que he sido como privilegiado al tener este acercamiento en primera persona, lo cual estoy muy agradecido porque no creas que siempre he sido como tan espiritual y tan cuestiones de Pachamama, pero creo que sí me ha abierto mucho la mente y el corazón para entender muchas cosas que incluso uno juzga, ¿no? Porque al final pues vivimos en narrativas mucho de que la fama y muchas cosas, y te das cuenta de la importancia de que venimos aquí a la Tierra para disfrutar de otras cosas, ¿no? Como una experiencia humana, por resumirlo así, ¿no? O sea, a pesar de que nos damos cuenta que todo está conectado, pues al final, o sea, que tú y yo no somos tan diferentes, que los demás son, al final que somos, pues parte de la misma familia de la Madre Tierra, ¿no? Pues verme un poquito, a lo mejor medio hippie para muchos, pero es cierto, ¿no? O sea, todo está conectado de alguna forma. Efectivamente, todo está conectado, es muy, muy profundo, ¿no? También todas las culturas tienen su propia profundidad y creo que eso es algo muy bonito, sobre todo indagar algo que es propio, no tanto de otro país, sino conocer lo local, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos experimentando dentro de nuestra propia comunidad a la que pertenecemos? Nuestro idioma, su idioma, ¿no? Pero al final sí es un nuestro porque somos parte de ello, ¿no? Nacimos en un lugar que ya tenía muchas tradiciones antes de nuestro llegar, entonces creo que es algo que se comparte mucho a lo largo de todos los municipios, de todos los estados y de todos los países, ¿no? Como cada uno tiene su tradición y busca reconectar con ellas. Y algo que me llama mucho la atención es al hablar de un trabajo completamente de campo, ¿no? De acercarse con las personas, también un trabajo de investigación de qué es lo que se está hablando. ¿Cuántas horas de trabajo están invertidas en este documental? Fíjate que, digo, también ahorita que dices eso, tiene que ver con una cosmovisión, de otras realidades y otras visiones. Que voy con esto de que de repente pues, estamos envueltos en una narrativa de nada más vivir por dinero, que de repente pues el dinero es una herramienta para justamente acercarnos a cuidar muchas cosas que tienen que ver con nosotros, ¿no? Y con nuestra convivencia, como lo es nuestra salud, lo es nuestra calidad de vida y demás. Entonces, ahorita que mencionas todo esto, me hiciste recordar algo que tiene que ver con darle voz a los que les pertenecen estas tierras, ¿no? O sea, al final ellos estaban antes que nosotros, hablando ancestralmente, y la importancia que tiene que ver el cuidado de la madre tierra. ¿Cuánto tiempo me llevó hacer ese trabajo?
Pues la verdad es que no fue tan tardado, pero tampoco fue tan simple. ¿A qué voy con esto? Fue 2 días de registro de ceremonias, más ahora sí que platicar con este amigo que te digo que es el de la escuela, que también algo que creo que tiene valioso es esto, que es una película sobre medicina tradicional indígena en Jalisco, lo cual también casi no hay, casi todo lo que conocemos de medicina indígena es en Michoacán, es en Veracruz, o en otros estados, pero no tanto aquí en Jalisco y menos en Guadalajara, lo cual también me llama la atención. ¿Por qué? Porque creo que es algo que va a acercar a muchas personas que desconocían sobre Guadalajara en cuestión de la medicina tradicional indígena. Y también es algo que me llevó, realmente lo trabajé casi diario, le dedico muchas, regularmente, bueno, yo soy esa gente que me pongo a editar y haz de cuenta que no salgo, honestamente, ¿no? Como y día y noche me la paso editando, entonces realmente trabajo muy rápido, pero yo calculo que fue como unos 4 meses de forma intensiva estarle trabajando, ¿no? Wow, enhorabuena, sin duda nos espera un documental maravilloso con muchísimo tiempo de trabajo, porque como bien mencionas, 4 meses, pero bien trabajados, ¿no? De, desde el día, desde la mañana hasta la noche, precisamente porque es un compromiso, creo que sería la palabra correcta, un compromiso muy grande de tu persona hacia lo que entregas, hacia los espectadores, ¿no? Hacia el público y principalmente hacia las personas también que accedieron, ¿no? A que se conociera un poco más de su vida, de las tradiciones, inclusive las personas que bien quieren ir incorporándose, ¿no? Poco a poco, reconectar con esas raíces y creo que es de, algo que reconocer y que sentirse muy orgulloso, así que muchas felicidades por esto y Muchas gracias. al contrario, muchas gracias por tomarte el tiempo, creo que es algo maravilloso y es lo más grande que tenemos. Y algo que me gusta mucho es que es un nombre muy especial. ¿Por qué el Sendero del Guerrero? Bueno, fíjate que andaba buscando nombres y curiosamente me acordé que hay una ida hacia Huachimontones y de repente vi una imagen donde empieza una señora a subir con dificultad el camino para llegar hacia las pirámides. Y me imaginé que, imagínate, bueno, en ese escenario, ¿no? Los ancestros, todo lo que tenían que recorrer para hacer comercio entre una comunidad a otra y todo lo que tenía que recorrer para subir. Y digo, hoy en día pues tenemos el transporte, ¿no? Entonces muy sencillo, que a veces no valoramos como todo el esfuerzo que hacían antes, ¿no? Entonces, en ese sendero, que es un camino, se me vino el nombre, ¿no? Que se me ocurrió que dije, bueno, creo que suena muy bien y el sendero y aparte resulta que hay un camino espiritual que ellos le llaman el camino del guerrero. Entonces, de ahí surge el nombre, ¿no? El sendero del guerrero es como el sendero del camino espiritual para algunas personas, ¿no? Qué bonito trasfondo. De hecho, como mencionas un poco, retomando, todo está conectado entre sí, ¿no? Cuando buscamos similitudes, cuando buscamos cosas, no es que sean similitudes, sino que ya tenían una relación, ¿no? Sino ir redescubriendo todas esas cosas que creo que es algo muy genial que se puede hacer a través del cine, de la vista de un autor, inclusive de la lectura, de la vista, ¿no? Porque también algo muy importante es cómo el cine conecta todo, ¿no? Porque tienes que tener también unos guiones, investigación, la escenografía, música, entonces todo se ve conectado, ¿no? Interrelacionado uno con lo otro. Yo creo que es algo muy especial. Y platícanos, ¿cómo fue para ti como director estar y a través y que incorpora tu visión del mundo, estar directamente trabajando en una investigación como de campo, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué viste? ¿Qué viviste? ¿O cuál fue una reflexión que te deja este camino? Bueno, yo creo que se van a encontrar con un documental más vivencial que a lo mejor académico, en el sentido de que no dice tanto de que esta planta sirve para esto, bla, 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 sino más bien el camino de ver cómo las personas se transforman emocionalmente, que es la parte como humana que en este caso quise retratar, porque tengo un documental anterior que sí es más informativo, que habla sobre más plantas, sobre ese tipo de plantas que funcionan y demás, pero acá es como un poquito más vivencial en el sentido de que te das cuenta de cómo las personas, no de manera como tan profunda como me haya gustado, pero sí en el sentido de que cómo llegan a un evento con una expectativa
y se van totalmente transformados gracias a, pues ahora sí que todas las ceremonias que han vivido, ¿no? Y te das cuenta que también es otra realidad, o sea, a lo que voy es que es una realidad muy especial donde creo que muchas personas están buscando, sobre todo después de la pandemia, un camino espiritual, un camino de sanación, un camino donde sanen tanto dolor, que realmente todos la pasamos muy difícil en esas fechas, y que mucha gente salió con ansiedades, ¿no? Con trastornos y demás. Y simplemente es una herramienta, un camino para decir, miren, aquí hay esta opción para las personas que quieran y también de forma objetiva donde pues ustedes véanlo y se animen a vivirlo sin tanto prejuicio, ¿no? Es más que nada esa parte porque digo, tampoco yo soy un vocero de todo esto, más bien yo soy pues un observador y comunico el documental como lo que me tocó observar desde mis ojos también y a lo mejor un poquito esa parte como emocional, ¿no? Que a mí me interesaba como la parte humana, donde las personas se conecten con la historia que están viendo en pantalla. Wow, sin duda creo que es algo muy emocionante y como comentas, retomar, ¿no? Cómo la pandemia nos afectó en esta etapa de nuestras vidas, cómo fuimos desarrollando, puedo hablar también por experiencia un poco de ansiedad, ¿no? De ciertas cosas que no teníamos tan presentes, pero pues con la pandemia se tornaron totalmente. Y retomando un poco este punto, ¿cómo se vivió el cine en esa época, ¿no? Como director, ¿cómo fue ese periodo de pandemia para el festival, para MIAX? Fíjate que ahorita que dices eso también me hace recordar como los asuntos de producción, ¿no? De repente creo que idealizamos mucho tener condiciones para producir un ejemplo o alguna película además porque estamos acostumbrados a, pues, a ir al cine y ver una película de superhéroes de alto presupuesto y demás. Pero yo me he encontrado en el camino que, pues digo, si me pongo a reflexionar profundamente, ahorita tenemos mayor acceso a la tecnología con mayor calidad de imagen a comparación como la teníamos antes. Y antes, digo, antes de lo digital, era muy difícil levantar un proyecto audiovisual, ¿no? Levantar una película. ¿A qué voy con esto? Que a veces es muy importante trabajar con los recursos que dispones a la mano para poder crecer y avanzar y ir como puliendo. ¿A qué voy con esto? Que me di cuenta que vi una evolución en mi persona desde lo técnico a comparación de otras producciones que he hecho. Y creo que ahorita tenemos un momento privilegiado con las nuevas tecnologías que podemos hacer cosas cada vez más interesantes. Digo, a mí me dio como herramientas para que los siguientes proyectos que vengan todavía van a ser mejores en la cuestión técnica y que también cómo resuelve ciertas cuestiones, como en este caso, ¿no? El documental a mí me tocó trabajarlo solo, o sea, lo que voy es que también me di cuenta que las personas, un ejemplo, si pones una cámara que estamos acostumbrados, eh, como que las personas se sienten inseguras y empiezan a actuar ante la cámara, pero cuando empiezas a hacer registro con celulares, como que pasa más desapercibido y las personas se comportan de manera más natural. Y eso es algo que también me di cuenta, ¿no? A veces los recursos que estamos teniendo hoy en día ayudan mucho a que las personas pues ahora sí que se comporten más como normal y que sean ellos mismos. Y creo que eso es algo muy valioso en este documental que me di cuenta como un aprendizaje personal, que el recurso, como que lo que tenía a la mano fue el recurso ideal para hacer este documental, ¿no? A diferencia de que a lo mejor si hubiera tenido como mayor presupuesto, un ejemplo, movimiento de cámaras y todo esto, si hubiera tenido como resultados estéticamente más bonitos o estéticamente mejor realizados, pero al final creo que también hubiera sacrificado esa parte honesta que tiene ese trabajo, ¿no? Que es esa conexión de mostrar la vulnerabilidad humana, tal cual como de repente nos cuesta asumir que somos gente vulnerable, ¿no? Exacto, de hecho creo que es un punto súper importante el que mencionas de cómo una cámara, ¿no? Llega así como a intimidar hasta cierto punto, ¿no? Porque sí te sientes observado, ¿no? Y cuando nos sentimos observados sí cambiamos un poco como esta naturalidad que bien mencionas y creo que es un punto muy importante que la mayoría de las personas llegamos a desconocer y que es un aspecto que ya como director y por tu formación ya llegas a identificar. Creo que es algo que se aprecia mucho, sobre todo en los documentales, porque lo que queremos ver es una realidad, ¿no? No queremos ver en sí, como mencionas, una actuación o que se vea comprometida esta cotidianidad
por algo, por un sí. elemento externo, ¿no? Que sabemos que está ahí, que nos vigila y en sí genera un poco de presión, ¿no? Entonces creo que algo más cotidiano como un celular, estamos más acostumbrados y lo hace una experiencia más disfrutable en ese aspecto, tanto para el espectador como para quien está viviendo el ser filmado, ¿no? El adentrarse a este mundo. Y, wow, estoy la verdad sorprendida con muchas cosas. Me gusta mucho también esta conversación y hasta dónde está yendo. Y platícanos un poco más acerca del proceso de producción, ¿no? ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta de que tú dijiste, este proyecto ya está listo? También, bueno, también eso he aprendido, ¿no? De repente, uno se apasiona tanto con algo que está haciendo que de repente dices, yo quiero que así, ¿no? Y al principio creo que en la inmadurez, siendo más joven, pues de repente uno es terco con que una escena te costó tanto trabajo que le quieres meter a fuerza, ¿no? Y aquí me doy cuenta también ya con los años que, ¿no? O sea, hay que pensar en las personas que van a ver el trabajo, ¿no? Ahora sí que es un trabajo que va más allá de ti y tienes que pensar objetivamente cómo lo va a recibir esa información las personas, qué es lo importante que te interesa transmitir, ¿no? ¿A qué voy con esto de que pues hay que ser como que muy objetivos? Incluso yo tiendo a mostrarle el trabajo a dos, tres personas para ver cómo reaccionan y a partir de ahí empiezo a hacer como modificaciones. ¿Por qué? Porque de repente uno está con la idea de un montaje y te das cuenta que ese montaje no funciona para las personas. A lo mejor para ti te dice algo muy personal porque lo viviste, pero al momento de hacer el montaje te das cuenta como que no es como, no va por ahí, ¿no? Me acuerdo mucho, Iñárritu, que contaba una anécdota que de repente cuando él hizo Amores Perros, duraba 3 horas y cacho, ¿no? Entonces de repente Guillermo el Toro y Cuarón le tuvieron que decir, no, ¿sabes qué? Recorta la película porque a pesar de que sí es muy buena la edición que dices, o sea, la puedes hacer más corta y te va a servir más comercialmente, ¿no? Entonces de repente son detalles que uno no lo alcanza a ver como realizador porque traemos el discurso de artista y de repente nos metemos mucho en nuestra obra y saber aceptar, ¿no? Hasta dónde la obra deja de ser para ti y se vuelve para las personas. Es más que nada esa parte que creo que tiene este documental a diferencia de otros trabajos que he hecho, que está pensado más en lo que las personas van a recibir que en algo tan personal como mío, ¿no? Claro, creo que es algo que a mí me gusta mucho en lo particular, que se tomen el tiempo también de ver la perspectiva de las personas, ¿no? Como ese recibimiento exterior, como bien mencionas, porque uno pues está enamorado de los proyectos que uno realiza, ¿no? Precisamente porque es la visión y también pues ajusta de acuerdo a nuestras vivencias. Todo lo ajustamos de acuerdo a lo que nos ha pasado en la vida, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, como bien mencionas, de grandes productores como tú, como Guillermo del Toro, precisamente que surge ya por la experiencia un antes y un después, ¿no? ¿Qué va a funcionar o qué funciona para un público específico, pero que funciona para llegar a muchas personas, ¿no? A una gran cantidad de público. Y creo que eso es algo que se valora mucho, sobre todo que se valore el punto de vista del espectador, de quien lo va a ver como tal, pero también que se conserve la esencia del autor que lo está realizando, porque al final, pues es lo que queremos conocer, ¿no? La perspectiva única que tiene el director, el productor y las personas quienes están participando en el proyecto. Y platícanos un poco cómo fue el ir, porque según entiendo, este documental abarca no solo un municipio como tal o una región como tal, sino que varias. ¿Cómo fue el ir em, cambiando, ¿no? De escenarios? ¿Cómo fue esta parte? ¿Qué pasa ahí? Fíjate que se grabó, ahorita que mencionas esto, se grabó en El Salto y luego en Huachimontones. Me agrada esto porque digo, también no es un trabajo tan de campo en el sentido de que anduviera tan detrás de ellos, sino más bien ellos ya vienen organizados. O sea, digo, tuve esa también fortuna de que ya están muy organizados, entonces ellos ya traían su itinerario y yo nada más tenía que estar registrando y viviendo lo que estaban viviendo ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, sí es como un proyecto un poquito like, o sea, en ese sentido también no es tan largo el proyecto, ni tampoco es un proyecto
que esté tan cargado o pesado en el sentido de seguir un personaje y detrás de él cómo vive y demás, sino más bien está como contado el, desde cómo llegan con predisposición a recibir una medicina que ellos no conocen, cómo funciona, y cómo están incluso te vas a dar cuenta que hay personas que están como desesperadas, ¿no? En su vida, que no pueden más con ella, y cómo de repente, como si fuera un milagro, por llamarlo así, digo, no son milagros, más bien pues tienen su sustento científico, pero como si fuera un milagro, como una planta les puede cambiar la visión de su vida, ¿no? ¿A qué voy con esto? Desde el enfoque más espiritual, pues, ¿no? Porque también ese es otro tema, ¿no? Cómo relacionamos la espiritualidad en nuestra vida, que de repente como nunca tenemos, bueno, la única cercanía que tenemos a la espiritualidad es por la religión, de cualquier religión que seamos, es el único vínculo de repente que tenemos con la espiritualidad, pero cómo podemos ejercer una espiritualidad desde la cosmovisión prehispánica o cosmovisión que tenían nuestros ancestros. Yo creo que eso es lo interesante de esto, ¿no? Que nos acerca a una cosmovisión diferente, pero ancestral, que existía aquí en México. Yo creo que eso es como lo valioso de todo esto y cómo se rescata, se divulga. Yo digo que más bien es un trabajo de divulgación, en pocas palabras, sobre la medicina tradicional indígena, ¿no? Y no una divulgación así como esta planta sirve para esto, bla, 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 sino una divulgación vivencial de cómo las personas efectivamente ven buenos resultados en este tipo de medicina, ¿no? Claro, y también creo que un punto muy interesante que también mencionas mucho es la cultura indígena, ¿no? En sí, creo que es algo que es súper admirable, el respeto que se maneja todo, ¿no? Como siempre se pide un permiso, porque al final todos son seres vivos, también se trabaja con los elementos, y como siempre hay un respeto, ¿no? Hacia cada cosa, hacia cada elemento, se pide un permiso, pero también hay como esta conexión quizá un poco más fuerte con la naturaleza, ¿no? De no verlo sino como una planta, sino como un ser vivo que te está entregando algo de ello para dártelo a ti, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy especial que se puede apreciar mucho también desde la perspectiva de Fernando Sandoval y algo que a mí me gusta mucho, sobre todo aprovechando que te tenemos a ti la experiencia. ¿Cuál es la importancia del cine independiente, ¿no? De seguirlo llevando a cabo? Bueno, en mi caso, la verdad es que cuando surge MIATS, surge con la idea bueno, te cuento así rápido. Nosotros hicimos una muestra de cine jalisciense porque yo estaba estudiando los talleres de cine en la UDG y estaba muy chavo, ¿eh? Tenía, pues yo creo tu edad, más o menos. Y resulta que estos talleres que yo hice, bueno, que más bien que yo viví con otros compañeros, de repente yo me distancié un poquito porque dije, no, el cine es muy caro, ¿no? Y me metí a la licenciatura en gestión cultural. Y de repente varios amigos siguieron en ese camino del cine, pero resulta que hicieron un cortometraje o hacían sus películas, pero no tenían dónde exhibirlas, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención cómo es posible que alguien haga una película y que no tenga un espacio donde exhibirlo o que no tenga una sala de cine aquí en Jalisco donde exhibir. Entonces de repente, pues literal, se me ocurrió por hacerle el paro a varios amigos exhibir un cortometraje, bueno, exhibir los cortometrajes en una sala de cine. Empecé a gestionar la sala y demás. Y fue la primera muestra de cine jalisciense que hubo, bueno, hablando como tal muestra, y vimos tan buen resultado y que era tan necesario que pues todo esto me volvió a jalar al cine, ¿no? Y empezamos a darle como este seguimiento por 12 años, que también yo me propuse como la meta de a ver qué pasa en 10 años, ¿no? Eso fue como mi objetivo, darle continuidad a esto. Y ahorita pues ya estamos en la 12 edición, ya lo estamos viendo con otros ojos, obviamente más ambicioso. Y me ha servido a mí también porque no creas que mi idea era como ser famoso en el sentido de hacer cine y ser famoso y todo este rollo, sino me di cuenta que más bien ayudaba a mucha gente con este proyecto y por eso me animé a darle continuidad y también me he dado cuenta que a mí me ha formado de manera personal, me ha dado muchas herramientas, me ha hecho mejor persona de alguna forma, con muchísimo aprendizaje y de alguna forma, por resumirlo, ha desarrollado como mi potencial creativo, ¿no? Y es lo que estoy buscando, que mucha gente, esta plataforma le sirva para desarrollar su potencial creativo, ¿no?
Claro. Y Fernando, para conocer más de sus proyectos, de MIAX como tal, ¿dónde podemos acercarnos para conocer más? Sí, bueno, los invitamos a que conozcan el proyecto, escriban MIAX Jalisco, MIX Jalisco. Pueden escribir en redes sociales, en Google o les va a aparecer todas las plataformas que hay de MIAX, la historia de MIAX en cuestión de notas periodísticas o entrevistas o más cuestiones. Ahorita un ejemplo, MIAX está en Cinemas del Lago, allá en Ajijic, en la Ribera de Chapala. Queremos lograr que el festival sea un festival familiar, sea un festival comercial, pero sea también un festival independiente. ¿Qué voy con esto? De que también pues vamos creciendo y nos damos cuenta que no podemos ser tan sectarios en muchas ideas, que al contrario, mientras más personas se abran a que el cine ya ha cambiado, a que más personas se abran a contar realmente historias que sean interesantes, que tengan que ver con lo suyo, y pues acercar el cine a las personas, ¿no? Que es lo que estamos buscando, y contar historias y acercar historias. Entonces ahorita estamos allá en la Ribera de Chapala, queremos posicionar el festival como el festival más importante de la Ribera de Chapala y que vaya de la mano, ¿no? Con los otros festivales que hay en la región, que al final también eso es importante, conformar una red de festivales, conformar una red de artistas, conformar, porque al final pues nosotros ya tenemos posicionado el festival a nivel internacional, me refiero a que próximamente lanzaremos una convocatoria y ya automáticamente nos llegan películas de varios países desde el primer día que lanzamos la convocatoria, pero sí es muy importante, yo creo que las personas conozcan estas plataformas independientes, lo que significa hacer cine independiente, porque hacer cine independiente pues tiene que ver con hacer cine con lo que tienes al alcance, pero tiene que ver con saber resolver de forma creativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes todo el dinero del mundo y sin embargo pues competimos en un mundo ya global, un mundo que tiene que ver incluso, que aunque parezca que no, esta película que yo acabo de hacer pues ya va a competir contra un montón de películas, ¿no? Y eso es importante que se vea que más que una competencia es un punto de vista que estoy compartiendo que tiene que ver con una visión del mundo de otras personas y que al final, pues el resultado que al menos yo busco es conectar de forma humana, ¿no? Que te identifiques con esas historias. Claro, de hecho es algo muy interesante cómo el cine independiente llega a esto, ¿no? A una competencia no con otros, sino con uno mismo, ¿no? Cómo aprovechar los recursos, qué debo hacer. Y Fernando, algo que nos interesa mucho conocer también como público, como espectadores, la película, ¿a qué público está dirigido? Bueno, está dirigido a personas adultas principalmente o personas que estén interesadas con la medicina alternativa, la medicina indígena, o que estén interesados a conocer un poquito sobre pues, lo que involucra desde la parte psicológica incluso o de salud, este tipo de terapias alternativas, pero está abierto para niños también, obviamente acompañados con sus papás, que estén dispuestos a explicarles un contexto sobre la importancia de todo esto, porque no es al final una película para niños, pero algo importante de decir, que cada mes vamos a tener funciones diferentes en Cinemas del Lago. La siguiente función es 100% enfocada para niños, entonces cada mes vamos a tener una función especial con diferentes temáticas, ¿no? Y van a ser películas muy familiares regularmente. Claro que sí, creo que es algo súper interesante, no solo el festival, sino que también de Cine Más Lago, esta perspectiva que tienen en común, ¿no? Que sea familiar, que todos puedan disfrutarla. Y como bien mencionas, es algo muy interesante. Y Fernando, platícanos un poco el por qué Cine Más Lago, por qué llevar el festival MIAX a Chapala. Fíjate que estuvimos viendo opciones porque nosotros hacíamos el festival aquí en Guadalajara, que igual hacemos varias actividades aquí en Guadalajara todavía con talleres y de vez en cuando hacemos algunas exhibiciones, pero consideramos que Chapala es un punto importante, que es queremos hacer, bueno, desde nuestra visión, queremos ser un semillero, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos generado ya de alguna forma una plataforma que tiene, que muchos cineastas ya conocen y que queremos que aprovechando nuestro hermoso lago de Chapala, nuestra hermosa laguna, aprovechando que las personas se conecten con un entorno natural, que los cineastas tomen en cuenta querer venir a filmar o a presentar sus películas aquí en la Ribera de Chapala y queremos que sea un semillero, ¿no? Un semillero para que incluso las mismas personas de la comunidad o la misma comunidad norteamericana, que hay muchos norteamericanos acá en Ajijic, pues ahora sí que
generar un festival que no tenga fronteras, esa es la idea, y que al final tenga esta visión de la libre expresión a través de la autoría, que tenga esta visión de la, por así que la libertad creativa, y que se hagan proyectos interesantes, ¿no? A mí realmente mi intención del festival es lograr que las personas vengan a filmar, que tengan un espacio a través de Miets y que conozcan la laguna, que conozcan esta belleza que tenemos del entorno natural, sobre todo que lo conozcamos para cuidarlo y que al final se hagan producciones que tengan que ver con el cuidado al planeta, que tengan que ver con cuestiones humanas. Y va por ahí, ¿no? O sea, la visión de un ejemplo, hacerlo en la Ribera de Chapala, es que también hay un festival allá y es una región muy importante. Tanto, pues digo, está Jocotepec, está Chapala, está Jijic y está Extrahuacán. O sea, ahora sí que es una región que creo que le hacía falta un festival de cine y que lo analizamos y no se pelea con nada, un ejemplo, con el Festival de Guadalajara, no se pelea con nada con el Festival de Tequila, con el Festival de Valores. Al contrario, de hecho, vamos a tener de invitado especial, adelanto esto, al Festival de Valores, ¿no? Que nos va a acompañar como invitado especial en esta edición del festival. Y eso es importante que vean que al final estamos aportándole lo que ya venimos haciendo a la comunidad y que la comunidad se apropie del festival y que haga suyo el festival, que es importante. Claro, sin duda alguna creo que es algo que está padrísimo, como bien mencionas, una perspectiva única, porque retomando un poco, ¿no? No es una competencia, sino la unión, ¿no? Así. Cómo como sociedad nos vamos involucrando para generar, primero, pues reconstruir también el tejido social a través del arte y la cultura, a ofertar, como mencionas, una plataforma para que también proyectos se den a conocer, porque es algo también muy único lo que mencionas, ¿no? Como también a veces como artistas, también hablo en lo personal, a veces no hay tantos lugares como tal sin para exponer la obra, ¿no? Que a veces hay obra, pero no hay tantos lugares como tal. Entonces, MIAC se vuelve esta oportunidad para poder acceder, compartir el trabajo y no solo convivir a manera local, sino también internacional y con otros festivales. Creo que es una perspectiva y una aportación también sumamente interesante, ¿no? Como todo va aportando para generar en sí un ambiente familiar, pero también un ambiente de comunidad. Y en ese sentido, platícanos un poco, Fernando, ¿cuándo se va a llevar a cabo el estreno y dónde podemos disfrutarlo? Oye, Nasa, aportando un poquito a lo que decías, un ejemplo, digo, para que no se les haga tan extraño, pues Hollywood inició así, ¿eh? Hollywood inició, haz de cuenta que estaban saliendo, bueno, había cineastas que estaban buscando escapar de las patentes de Thomas Alva Edison, porque Thomas Alva Edison registra, ahora sí que las cámaras en ese entonces, para que nos entienda quien ve el programa, patenta el permiso para no poder filmar, ¿no? Que él se apropia como de ese permiso. Entonces lo que hacen varios cineastas para salir de la jurisdicción de esa patente, se van a Los Ángeles, porque en Los Ángeles ven como que hay condiciones de clima, ven que hay como varias cuestiones interesantes para hacer cine. Entonces ellos deciden, cineastas te estoy hablando de Alemania, cineastas de Austria, de latinoamericanos o de diferentes partes del mundo, de Dinamarca, de hecho, Friendly y demás, se reúnen y hacen pues lo que es hoy Hollywood, ¿no? Y se convierte, era un semillero donde cineastas llegaban a filmar de forma libre y entonces de repente pues se construye Hollywood que ya las empresas ven, dicen, ah, puede ser negocio, ¿no? Entonces se da un montón de historia y más o menos lo que queremos hacer, que este sea un semillero donde vengan muchos cineastas, conozcan cineastas que pueden venir a filmar y que pueden tener un encuentro para generar un cine tomando los nuevos medios digitales y un poco más libre y empezar a generar cosas interesantes, ¿no? Por eso también ahorita lo de la Ribera, digo, que no se les haga muy raro, que a lo mejor suena como algo muy grande, pero al final así inició Hollywood, ¿no? De forma muy libre, donde las personas empezaron a juntar y reunir y empezaron a producir, ¿no? Entonces más o menos va con esa esencia del festival. Claro, y es algo muy interesante, como bien mencionas, la palabra esencia, ¿no? Que es algo que va dejando, que se va construyendo, y creo que eso es algo muy bonito, una maravillosa aportación también a la comunidad y cómo vamos incursionando mediante el arte, ¿no? Cómo el arte siempre se vuelve una manera de experiencia estética, pero también de contribución al interior, ¿no? A esta alma, a esta espiritualidad, a una conformación más profunda del yo. Y creo que eso es algo que
que tiene mucho que ver con el cine, con el trabajo que realizan los productores, los directores. Y platícanos un poco, Fernando, dónde podemos disfrutar del Sendero del Guerrero, que ya está a muy pocos días de estrenarse. Pues mira, estamos muy agradecidos con Cinemas del Lago porque creo que alcanzan a ver esta visión que estamos compartiendo. Al final, este Oscar nos está dando todas las facilidades del mundo para que esto sea posible. Y pues ahora sí que esta película El Sendero del Guerrero es resultado de nuestros talleres de cine. Digo, nosotros tenemos un espacio para dar talleres donde tienen más un perfil vocacional para las personas que, un ejemplo, apenas están como queriéndose meter al mundo del cine, que conozcan que involucra, o las personas que estudian otras artes, como un ejemplo, artes plásticas o que estudian mercadotecnia o demás, empiezan a conocer qué involucra el cine, ¿no? Posteriormente, obviamente, hay laboratorios que tienen que ver más con la creación de una película, un cortometraje, y pues yo tenía que dar el ejemplo, ¿no? De que justamente lo que van a ver en pantalla, pues ustedes también lo pueden hacer, que es un poquito lo que yo estoy buscando, que las personas se empoderen, tomen las herramientas, y pues esa película que van a ver, la van a ver el próximo domingo, a las 5 de la tarde en Ajijic, en Cinemas del Lago, que es nuestra casa, nuestra nueva casa del festival. Anteriormente nosotros estábamos en el Museo Cabañas y pues ya nos mudamos a Jijic. Estamos ahorita en Cinemas del Lago, que es nuestra casa y que pues ahora sí que nosotros estamos enamorados de ese espacio, ¿no? Claro, un enamoramiento que comparto sin duda con ustedes. De hecho, creo que es algo también muy interesante, ¿no? Cine Más Lago, de hecho, también fue el primer cine de la Ribera, entonces creo que es algo que fusiona mucho y que concuerda mucho también con el concepto de Minax, de Cine Más Lago, pero sobre todo el amor al cine. Entonces, muchas felicidades, enhorabuena. Muchas Y, gracias. Fernando, platícanos un poco tus redes sociales, dónde podemos estar al tanto de los nuevos proyectos y cómo podemos seguir. Bueno, los invitamos a que nos sigan por redes sociales como Miats Jalisco en nuestra página web. Pueden ver todo el proyecto, hacia dónde lo estamos pintando, hacia dónde lo queremos llevar. También pueden seguirnos por Miats Arte Autor, que es la parte formativa del festival, que esperamos también de repente abrir algunos talleres allá en la Ribera, que también es la intención. Ahorita, primeramente con las funciones de cine, pero el siguiente paso es dar talleres por allá también. Y pues ahora sí que motivar a las personas, a la comunidad, a que nos involucremos a generar proyectos, no nada más a ser espectadores, sino también que podamos armar proyectos por allá. Y sobre todo también queremos invitar a las empresas, a las autoridades de por allá, que al final necesitamos de todos, porque todo, pues como bien decíamos, ¿no? Todo está conectado, entonces todos debemos estar conectados para crear una construcción social que beneficie a la comunidad y que pues mejore las condiciones de vida, ¿no? De cada quien y de, pues de toda la región. Y de alguna forma, pues también estamos invitando a que se involucre la comunidad norteamericana, a las empresas, al cine más del lago, ¿no? Que al final este es nuestra casa, que como bien lo decías, es el primer cine de la región y creo que también eso es algo importante por el cual volteamos a ver, porque vimos que ellos tienen un espíritu independiente, pero a la vez comunitario y a la vez pues empresarial y demás, y nos identificamos mucho, ¿no? Porque al final también nosotros creemos que hay una responsabilidad social de las empresas, pero también hay una responsabilidad de la comunidad, y pues obviamente el arte es un camino muy noble, ¿no? Para pues conectarnos. Claro que sí, un camino sin duda noble, muy gratificante. Muchísimas gracias por compartirnos de tu experiencia, del tiempo, pero sobre todo de qué es lo que nos espera este 3 de marzo a las 5 de la tarde en el Sendero del Guerrero en Cinemas Lago. Y bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Les agradecemos a todos ustedes, a todos quienes conforman a MIAX por el tiempo. Y les dejamos sus redes sociales también aquí para que puedan seguir y conocer un poco más acerca de lo que lleva a cabo el festival y también Fernando. Entonces, muchísimas gracias. Los invitamos a que no se pierdan este maravilloso documental film que les va a encantar y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias Muchas por ver, gracias. nos vemos hasta la próxima y te recordamos seguir nuestras redes oficiales, síguenos como Cinemas Lago y a una servidora como Ana Warren 2021. No te pierdas de lo mejor de nuestro cine amigo.